Excelente. Ahí yo traigo mi trofeo también. Así que acá, adelante, para atrás, y aquí hay un puntero. Maravilloso. Súper, muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva versión de nuestro seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el honor y el placer de contar con una gran investigadora, con Francisca Garay, quien es académica del Instituto de Física y subdirectora del Instituto Milenio de Física Subatómica en la frontera de altas energías, SAFIR. La doctora Garay es doctora de Física Experimental de la Universidad de Edimburgo, académica del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica, reconocida en 2020 por el Foro Económico Mundial como una de las 40 científicas jóvenes más influyentes del mundo. Trabaja directamente en el experimento Atlas del Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, donde ensambló piezas para la actualización el año 2021. Es directora interna del Instituto Milenio de Física Subatómica en la frontera de altas energías, SAFIR, y hoy día nos va a iluminar a todos nosotros con su presentación, Los Legos del Universo. Muchas gracias, Francisca. Gracias, qué miedo después de esa introducción, sí, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, primero, gracias por la invitación. Qué bueno que exista interés por este tipo de cosas en otras facultades que no sea la mía. Ha sido una maravilla. Voy a tratar de ponerlos un poco en contexto porque yo sé que no son del área de física partícula, no tienen por qué saberlo tampoco. ¿Dónde está embebido toda esta área, digamos, en términos experimentales? Que tiene que ver con CERN, en qué experimentos en particular estamos ahí adentro. Entonces espero darles como una suerte de pasaje por todo el ecosistema y también qué está pasando hoy desde el punto de vista chileno, porque está en verdad todo pasando hoy en día con respecto a él. Entonces, bueno, mi charla se titula Los Legos del Universo y mi idea es que ojalá cuando terminemos la charla yo les pregunte a ustedes qué son los Legos del Universo y van a poder responder. Entonces, tengo que partir primero con hablando de cuáles son los bloques fundamentales del universo, ¿ya? Porque eso es lo que me refiero. Cuando yo hablo de Lego, uno al tiro se imagina, no sé, me imagino a mi hijo jugando con los Legos, ¿no es cierto? Él encajando, él sabe que en la pieza de 4 no encaja en la de 6, o sea, perdón, en la de 2, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este juego es para entender cuáles son efectivamente, de manera más fundamental, ¿no es cierto?, los ingredientes o los bloques o los legos de lo que estamos hechos todos nosotros. O sea, cuando yo hablo del universo me refiero a absolutamente todo, ¿ya? Entonces, primero un poco de contexto, entonces tengo que llevarlos un poco a viajar a este mundo, que primero tiene que ver con la historia del universo, ¿ya? Entonces, nosotros estamos acá, esto es lo que es hoy en día, a una cierta temperatura, ¿no es cierto?, con una cierta energía disponible en el universo y a un cierto tiempo, ¿no es cierto?, en términos de años, en donde nosotros lo que observamos hoy en día son estructuras que ya están formadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos estrellas, tenemos planetas que están orbitando alrededor de estas estrellas, son estructuras inmensamente gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo me voy al pasado, digamos, y me pongo poquito después de cuando sucede el Big Bang, la temperatura en el universo era muy, muy alta y la energía disponible era mucha, ¿ya? Entonces, si me voy a esa época y hago ese viaje, ¿no es cierto?, en el tiempo, lo que en verdad existía acá eran, no habían estructuras complejas, sino que más bien estaba todo disperso, sin poder relacionarse, ¿no es cierto?, o interaccionar para poder formar, por ejemplo, cosas como los átomos, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablo de lo que yo hago y cuando les hable de los experimentos, nosotros estamos acá, estamos casi un poquito más afuera de lo que es el Big Bang, ¿ya? En ese escenario estamos. Eso en términos como de idea mental, ¿no es cierto?, de energía y el tiempo en la historia del universo. Pero también tiene que ver con las escalas de tamaño, ¿ya? Entonces, no estoy hablando de estrellas, ¿no es cierto?, estructuras grandes, sino que más bien estoy hablando, si tengo, por ejemplo, una molécula de cristal, esta va a estar compuesta de átomos, el átomo sabemos que no es fundamental, se consideró fundamental, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, pero no lo es. Tengo electrones dando vuelta, tengo un núcleo que a su vez no es fundamental. Este núcleo está formado por quarks, ¿no es cierto? Y digamos, y tenemos luego el electrón. Entonces, desde el punto de vista fundamental,
La materia, ¿no es cierto? Podemos encontrar dentro de los átomos quarks, que son estos que están en el núcleo, y leptones. Y lo que más me interesa hacerles como un poco ver es la escala de distancia o de pequeñez, ¿no es cierto?, a la que estamos acá. O sea, tengo que dividir esta molécula, digamos, por 10, 15 veces, ¿no es cierto?, para poder llegar a esta escala. O sea, estoy hablando de algo que es muy, muy pequeño. Y ya vamos a ver, ¿no es cierto?, que las leyes que rigen este mundo son completamente distintas a las leyes que nos rigen acá en la Tierra, de lo que podemos observar y todo. Y aquí pongo el signo de pregunta porque precisamente hasta aquí, digamos, estamos al borde, ya al borde de lo que conocemos. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo que el quark no es fundamental o no? Etcétera, etcétera. Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Probable, capaz que sí, capaz que no. Entonces aquí empiezan realmente todas las preguntas generales en cuanto a los legos del universo. Entonces lo que a mí me parece más asombroso, por lo que a mí me voló la cabeza cuando empecé a mirar esto, es que si vemos, por ejemplo, una foto de la Vía Láctea, ¿no es cierto? Todo lo que está en esta foto, las estrellas, los árboles, nosotros, ¿no es cierto?, nosotros estamos compuestos, ¿no es cierto?, de esta tabla de acá. ¿Ya? Entonces, esta tabla de aquí es lo que le presenta a ustedes estos legos, ¿ya? ¿Qué bloque, ¿no es cierto?, qué ficha tiene 6 puntitos, cuál tiene 2, quién va con quién, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta tabla resume estas leyes, ¿no es cierto?, de estos bloques fundamentales hasta donde sabemos, ¿ya? Perdón, se me apretan mucho. Entonces, esta tabla de acá, la que es verde y la que es rosada, se llaman fermiones. Tenemos un conjunto que es de quarks, que el up y el down son básicamente lo que existen en todos los átomos de todo lo que conocemos en la naturaleza. Y luego tenemos los leptones, que es uno de los más conocidos, el electrón, ¿no es cierto? El que corre, ¿no es cierto?, que nos provee de corriente, por ejemplo, electricidad. Y él es el que está dando vuelta alrededor del up y el down en el átomo, ¿ya? Entonces, si yo lo miro desde el punto de vista de lo que yo conozco en términos de la tabla periódica, ¿no es cierto? Todos los compuestos que salen ahí están hechos de estos 3, ¿ya? Pero en la naturaleza se presentan otras situaciones, otros procesos en que en verdad no, existen estos otros 4 más, y el electrón no es el único leptón, sino que existe el muón, que es como su hermano gordito, el tau, que es aún más gordito y es peor porque es inestable también, entonces se empieza a complicar la cosa. Y luego tenemos estos otros que son más pesados aún, que son que son los neutrinos, que son los que están aquí, que más encima no los vemos, porque les gusta interactuar poquito, son como los emo de la tabla. Y ahora, ¿y cómo conversan entre ellos? Ellos conversan a través de lo que nosotros llamamos los bosones. Entonces, estos son los con los cuales interactúan y les hacen, ¿no es cierto?, comunicarse los unos con otros, ¿ya? Entonces, no, a mí lo que me vuelve en la cabeza es que solamente estos 3 en la tablita forman todo lo que somos, pero existe toda otra cantidad de procesos que están presentes a través de estas interacciones o estas partículas con las cuales representamos estas interacciones. Entonces, podemos ver esto desde el punto de vista de fuerzas fundamentales, ¿no es cierto? Nosotros, en el fondo, tratamos de explicar el hecho de que nosotros estemos dando vuelta, ¿no es cierto?, alrededor del Sol a través de la fuerza gravitacional y de gravitación, y eso nos hace explicar, ¿no es cierto? Hay una pregunta. Entonces, como las fuerzas básicamente que nosotros podemos observar son estas interacciones de las cuales yo les estoy conversando, y tenemos que llevar esta idea de fuerza, ¿no es cierto?, esta idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿qué es lo que está pasando en esa misma lógica a la escala del mundo lo pequeño? Entonces tenemos que ver qué está pasando desde el punto de vista de las fuerzas fundamentales. Entonces, como les dije, esta interacción, ¿no es cierto?, la vemos a través de, o la interpretamos a través de partículas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la fuerza electromagnética, que no es más que la unión, ¿no es cierto?, en una misma naturaleza de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, el imán, ¿no es cierto?, y la corriente que pasa para tener prendido el computador, se interpreta a través de la partícula que es el fotón, la luz, ¿ya? Esa es una onda electromagnética y nos interpreta todo lo que está, o nos explica, nos ayuda a explicar a través de esta fuerza las interacciones entre las partículas de la entropía total. Pero además también existe otras que no son tan conocidas, por ejemplo la fuerza nuclear fuerte, que precisamente por ella, y es fuerte, porque es la que mantiene el núcleo de los átomos unidos, ¿ya? Si no existiese la fuerza nuclear fuerte, nos desarmamos todo y imposibilita la posibilidad de tener esta estructura, ¿no es cierto?, grande, porque se desarmaría el átomo, y el gluón precisamente es la partícula que representa esta interacción que mantiene el núcleo como lo es y que sea estable y todo.
Luego tenemos una aún más desconocida, que es la fuerza nuclear débil, que aparece en los procesos del Sol. ¿Ya? El Sol, cuando quema su combustible, es a través de estas dos partículas que se le llama el bosón W y el Z, entonces ayuda a que el Sol mantenga su benzina, digamos, a través de este tipo de procesos, que no son naturales para nosotros. Y luego, sin dejarla atrás, está la fuerza gravitacional, espero que todos se estén preguntando. Que yo siempre le digo que es la fuerza que no calza, le digo yo, porque en verdad, en todo este mundo de lo pequeño, de lo rápido, ¿no es cierto?, de la cuántica, estas tres fuerzas conversan de una manera preciosa y uno puede entender, ¿no es cierto?, cómo se están armando las estructuras, etcétera, etcétera. Pero la fuerza gravitacional es súper chica a esta escala, o sea, casi no hace nada, casi no existe. Entonces hay que entender por qué. Si es débil, ¿por quién la representa? Entonces hay alguien me dirá, a lo mejor alguien ha escuchado el gravitón. El gravitón sería la partícula que es la candidata, ¿no es cierto?, a explicar la fuerza gravitacional a esta escala. ¿Ya? Pero no la hemos visto, no tenemos la tecnología tampoco para hacerlo, entonces por eso todavía se mantiene el signo de pregunta desde este punto de vista. ¿Ya? Entonces estas cuatro fuerzas nos ayudan a entender las interacciones, ¿no es cierto?, de estas partículas que están formando las estructuras y la materia. Y sin dejar atrás, se me está olvidando un actor principal, varios deben haber escuchado, hace un par de semanas atrás murió Peter Higgs, tenía ya 90 muchos años, y él dio una de las piezas clave para el modelo teórico que nosotros tenemos hoy en día para describir toda esta cosa, o sea, esta tabla y cómo se mezcla esta tabla. Es lo que, bueno, después voy a explicar eso. Pero este bosón entonces termina de completar la tabla. Entonces tenemos nuestra tabla, sumado con él, ¿no es cierto? Terminamos de entender cuál es la teoría que está detrás, ¿no es cierto? Y aquí estamos, tuve la suerte de conocerlo. Tuve que hacer esto es chistoso. Yo era la chilena que venía a estudiar el bosón de Higgs en Edimburgo. Entonces me pidieron que me uniera a un ciclo de charlas que ellos estaban dando por divulgación. Entonces viajamos por toda Escocia haciendo la charla del bosón de Higgs, entonces yo era como la alumna rara de Chile que viajó a hacer su doctorado afuera para poder estudiar la partícula que él precisamente había predicho y que se había descubierto en el experimento. Bueno, y este descubrimiento fue el 2012, ya les voy a contar un poquito más de eso, y eso atrajo el premio Nobel, y no solo fue Peter Higgs, sino también todos estos que están aquí también fueron parte de la predicción, ¿no es cierto?, de esa partícula. Entonces, ¿cómo actúa el Higgs? Y me gusta contar esto porque es básicamente la explicación al por qué tenemos masa, ¿ya? El estudio de la masa en la física siempre ha sido un interrogante. Newton relaciona la masa con fuerza y aceleración, ¿no es cierto? Hay varios que Einstein también intentó darle una explicación al tema de la masa, da una relación en la cual incluye la masa, pero no la explica realmente. Entonces, Higgs lo que hace es precisamente tratar de entender de dónde viene la masa y cómo fue que adquirimos, digamos, la masa que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando a principios del Big Bang. Estoy hablando ahora, pero cuando se creó el universo. Entonces, la idea es la siguiente y tiene que ver con la definición que todos nosotros entendemos por masa, ¿ya? Entonces, la masa nosotros la definimos como la resistencia a movernos. Mientras más pesados somos, ¿no es cierto?, más nos cuesta movernos y por ende tenemos más masa, ¿ya? Entonces, la idea sigue igual. ¿Cuánto me costaría a mí moverme en una suerte de mar de personas donde nadie me conoce, ¿no es cierto? Y yo quiero cruzar al otro lado de la sala. No voy a tener absolutamente ninguna resistencia porque nadie ni siquiera me va a mirar. Yo me voy a mover rapidito, ¿no es cierto? Pero si tenemos, por ejemplo, a Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, entrando a este mismo mar de gente, ¿qué le va a pasar? Todo el mundo se va ¿no es cierto?, se va a tirar arriba de él, le va a pedir la selfie, qué sé yo. Entonces, este pobre moverse por esa resistencia alrededor de esto va a ser enorme. Entonces, va a sentirse más pesado, ¿ya? La idea del campo de Higgs es la misma. Entonces, en el universo, cuando estábamos al principio en este viaje para atrás, ¿no es cierto?, al principio en el Big Bang, el universo estaba permeado por este campo, piénselo como agua en una piscina o un mar de gente, lo que más les ayude. Y lo que sucede es que algo pasa, que no entendemos bien qué, pero las partículas empiezan a interactuar con esta piscina, ¿no es cierto?, encuentran resistencia y por ende empiezan a adquirir masa. Entonces el electrón ganó la masa que tiene, el fotón no tiene masa, por lo tanto el Higgs ni le importó el fotón, digamos, y así, etcétera, etcétera. Entonces es una manera de explicar cómo adquirimos masa. Y producto de la existencia de este campo es que aparece la partícula, ¿ya? O sea, la partícula, más bien, es una excitación del campo. Entonces, si nos vamos de nuevo a la analogía de la piscina y tengo el agua,
imagínense que yo le pego al agua y salen unas gotitas, eso es precisamente una partícula. ¿Ya? La partícula es lo que sale de interactuar o meterle energía a esta cosa que permeaba, ¿no es cierto?, el universo. Entonces, cuando creamos Higgs, por ejemplo, en los experimentos, precisamente estamos haciendo interactuar el campo con esta energía en este punto, en el espacio y en el tiempo, y creo estas gotitas, ¿no es cierto?, que serían el Higgs por palabra que quiero estudiar. Ya, entonces esto nos termina de explicar lo que es el modelo estándar. ¿Ya? Esto todo el rato les estaba hablando desde el punto de vista más bien teórico, y todo se reúne en nuestra tablita de los ingredientes, cómo se hablan entre ellos y el culpable de que ellos tengan masa o no tengan masa, ¿ya? Y todo eso matemáticamente no lo voy a aburrir, está dormida aquí, en esta famosa ecuación que precisamente resume esta tabla. Ya una maravilla en una pura cosa. Okay. Entonces el punto ahora, dado que entendemos más o menos el setting en donde nos estamos moviendo desde el punto de vista teórico, ahora es como diablos accedo, ¿no es cierto?, a este tiempo en el pasado, ¿no es cierto?, y cómo accedo a estas escalas, ¿ya? Obviamente que no es nada fácil. Y lo más increíble, que son escalas pequeñas, ¿no es cierto?, en tiempos hace mucho tiempo, necesito una cosa monstruosa, ¿ya? Entonces, obviamente aquí actúa la ley de Murphy, la ironía de la vida, y necesito una cosa, pero realmente monstruosa. O sea, lo que se hace es que se aceleran, ¿no es cierto?, haces de partículas, en este caso son protones. Los protones no son partículas fundamentales, tienen quarks adentro, y se aceleran en este anillo que tiene 27 kilómetros de circunferencia. O sea, aquí estamos hablando, hay pueblos que viven acá alrededor. Se aceleran casi a la velocidad de la luz y se hacen colisionar en distintos puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno los colisiona, entonces interactúan o los desarmamos de alguna manera, y el detector me permite mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que sale, ¿no es cierto?, de esa colisión. Y aquí esto es una animación precisamente de los protones, vienen algunos de los detectores, interactúan, ¿no es cierto?, y sale una cantidad y una majamama cosa, ¿no es cierto?, que tenemos que tratar de estudiar. Entonces, para alcanzar esa escala necesito estas energías que son de los tera electron volt, ¿no es cierto?, gigantescas, para precisamente poder desarmar el protón y poder mirar qué es lo que sale de él. Entonces, bueno, esto es un esquema del gran colisionador de hadrones que está dentro, está bajo el paraguas de CERN. CERN es un laboratorio de estudios nucleares, ¿verdad? Y el LHC simplemente es uno de los experimentos más grandes que tiene, ¿ya? Y de hecho es el acelerador más grande del mundo. Y esa es su configuración, y tiene varios detectores, cada uno con su propósito, para poder entender, ¿no es cierto?, la naturaleza. Y, ups, me fui para atrás. Y en particular están estos dos, que es Atlas y CMS, que ambos son multipropósitos. Nacieron con la idea de descubrir el Higgs, porque cuando se armó esta máquina el Higgs no existía, no lo habíamos visto todavía. Pero ahora que ya se descubrió el Higgs, la idea ahora es encontrar física nueva. O sea, ¿qué hay más allá, ¿no es cierto?, de este Higgs que encontramos? Bueno, y aquí foto mía, porque tuve la suerte. Los detectores están a 100 metros bajo tierra, porque la cantidad de radiación que hay debido a acelerar las partículas, etcétera, uno se muere al tiro. Entonces, pero de vez en cuando se apaga la máquina y uno tiene la oportunidad de bajar, ¿no es cierto?, a mirar los detectores que básicamente está usando para la investigación que uno hace. Y ya, ¿cómo funciona el detector mismo? Entonces ya aceleramos la partícula, le hicimos chocar, ¿no es cierto? Y esto que estoy mostrando acá es una lonjita, ¿no es cierto?, del detector en esta visión transversal. Y la idea de esto es poder detectar las partículas de acuerdo a las propiedades que ellas tienen. Entonces nosotros como físicos muy esforzados, ¿no es cierto?, nosotros podemos entender y sabemos cómo interactuaría una partícula de tales características con tal material, ¿ya? Entonces, en verdad, por ejemplo, todo lo que se produce acá abajo, que sería el punto de interacción, ¿no es cierto?, nosotros no lo vamos a ver, se van a producir muchas partículas, y lo que nosotros vemos más bien son las pistas o las trazas que podrían dejar las partículas, ¿no es cierto?, en cada una de las capas de los detectores, que tienen distintos materiales especializados para poder medir cada una de las cosas. Entonces, uno se podría imaginar una lancha en el mar que deja una estela, y con la estela yo podría calcular la masa de la lancha, el color de la lancha, por dónde pasó la lancha, etcétera, etcétera. Acá exactamente lo mismo. Entonces yo no veo la partícula, pero sí veo las hijas que sí interactúan con el material que tengo. ¿Ya? Entonces cada una de estas lonjitas de cebolla que se ven acá están hechas particularmente para alguna propiedad, para alguna partícula en especial.
que nosotros sabemos que son partículas que aparecen, ¿no es cierto?, como hijas en procesos interesantes, como por ejemplo Higgs. Entonces el Higgs se podría crear acá, perdón, acá abajo, ¿no es cierto? Y del Higgs sale, por ejemplo, 2 muones, y entonces veríamos la marca de 2 muones acá, potencialmente provenientes del Higgs. Y precisamente esta foto que tengo acá es lo que realmente se ve en el detector, y esto, por ejemplo, es un evento en donde se crea un Higgs acá adentro y tuvo hijas, 4 muones. Entonces tengo todo el sistema que es más externo del detector, que está especializado para muones, ¿no es cierto? Está todo prendido, digamos, y me marca, digamos, el paso de estas hijas. Eso es entonces cómo podemos ver, catalogar, digamos, los eventos y las partículas que salen de estas colisiones. Entonces acá les pongo como ejemplo que después de 48 años y mucha plata y armar todo el gran colisionador, etcétera, etcétera, se descubrió el bosón de Higgs en el 2012, ¿ya? Y este plot que está acá, este gráfico, lo que les está mostrando es calcular la masa de este Higgs, pero de sus hijas, digamos, ¿ya? Entonces cada uno de esos eventos son 4 muones, por ejemplo, los cuales yo les calculo la masa, y eso se supone que vendría de un Higgs, y esto de aquí es precisamente la data real, son los puntos negros que sobresalen a mucha, digamos, significancia estadística, ¿no es cierto?, sobre lo que nosotros consideramos como el background, que es esta cosa roja de acá, ¿ya? Entonces esta es la evolución de todos los datos tomados y cómo precisamente en la masa a la que tiene el Higgs, que es 125, ¿cómo se llama?, pico, ¿no es cierto?, la distribución empieza a sobrepasar lo que nosotros sabíamos que no era Higgs, ¿ya? Entonces es muy bonito ver esto en esta como gráfica. Y ahí tienen, si quieren, después está el paper y pueden ver, el paper es muy bonito porque dice observación de una partícula, porque tampoco están seguros si era Higgs, pero ahora cada vez le hemos medido más propiedades, entonces estamos cada vez más seguros que es básicamente el Higgs. Entonces esto es un ejemplo de la potencialidad, ¿no es cierto?, de estos detectores y qué cosas se pueden ver. Como les conté, el gran colisionador está dentro o bajo el paraguas de este laboratorio que es el CERN, y precisamente como dice la diapositiva, es un laboratorio para el mundo, ¿ya? Porque si bien el espíritu, la filosofía detrás de todo esto es la física nuclear, es la física de partículas, es entender de qué está hecho el universo de manera fundamental, etcétera, 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 produce una cantidad de conocimiento que no necesariamente tiene que estar inmediatamente ligado al hecho que hacen chocar partículas y estudiamos qué es lo que está pasando. Entonces, Chile es un país colaborador, somos un clúster entre varias universidades que somos parte de CERN y estamos participando en varios experimentos, como por ejemplo Atlas, y hay otros más también en los cuales estamos involucrados. Esto es simplemente un mapa de todos los países que están colaborando dentro de este laboratorio, y ser parte de esto precisamente te abre las puertas, ¿no es cierto?, a estos detectores, tener acceso a la data, poder llevar alumnos, ir uno mismo para allá a colaborar con otros científicos, etc. Pero dejándonos de lado, digamos, el tema de la física partícula, lleva a muchas otras cosas. Y esto es algo que quiero remarcar porque creo que puede que ¿cómo se llama?, les parezca interesante. Entonces, el hecho de que nos hayamos juntado para estudiar la física de partículas, por ejemplo, llevó a que la World Wide Web fuera creada en CERN, ¿ya? El personaje trabajaba en CERN y la tuvo que crear porque el pobre necesitaba mandarle datos a otro gallo en Tumbuktu y necesitaban hacer la ciencia. Entonces, bueno, hago que funcione para poder trabajar en colaboración con gente de todo el mundo. Entonces, hago la World Wide Web. Entonces, ahí nació la World Wide Web. Y ahí pueden ver, ahí les puse una notita ahí en el link, si quieren ver, digamos, una nota más detallada de cómo fue el proceso. Hay una cantidad de aplicaciones médicas, por ejemplo, con emisión de protones, PET scan, toda esa cuestión, porque básicamente todas estas cosas son mini aceleradores, ¿ya? Entonces, toda la tecnología que ocupamos para acelerar estos gallos a mucha energía se puede ver reflejada en los avances tecnológicos para precisamente estas máquinas de acá. Y esto es relativamente reciente, la que tengo acá, que me llamó la atención cuando lo vi, es precisamente el uso de algoritmos de Machine Learning, Fast Machine Learning, que tiene que ver con FPGA, para autos que se manejen solos, ¿ya? Y esto también es producto de CERN, y gente que está en CERN y está usando este tipo de cosas para poder ampliar también o usar todo lo que hemos aprendido, porque, por ejemplo, las FPGA
las usamos en el detector, ¿ya? Y las están sacando para hacer otras aplicaciones y qué sé yo. Así que hay toda una gama de cosas también que podrían ser no necesariamente ligadas directamente a la física de partículas, que podrían ser de interés también. Ahora, desde Chile, ¿qué es lo que puedo decir? Como les comenté, Chile empezó a ser país colaborador de CERN alrededor del 2007 con la visita de la presidenta Bachelet. Se firmó una suerte de tratado, ¿no es cierto?, en donde nosotros se nos abrían las puertas para poder colaborar con los otros científicos de allá. Pero yo creo que la piedra angular, o más bien el minuto en que yo creo que nosotros como colaboración científica chilena nos dimos cuenta de que podíamos hacer grandes cosas, fue el tema de la construcción de los detectores para el sistema de muones de Atlas, ¿ya? Esto fue un proceso que duró desde el 2011 más o menos hasta el 2022, incluida la pandemia, que fue terrible. Y nosotros construimos, donde estoy apuntando, todos esos pedacitos de pizza internos de esta rueda, todos esos pedacitos los construimos acá en Chile. Los testeamos acá en Chile, los mandamos para allá y ahora están instalados en esta rueda que precisamente está ahora instalada en el detector ahí. Esa es una rueda y ahí está la otra. Entonces, actualmente estamos tomando datos y parte de los datos está construido, ¿no es cierto?, con los detectores que se envían acá. Entonces, son made in Chile. Y fue una muy bonita experiencia haber sido parte de esta cosa que fue realmente una locura, pero ya salimos de la tormenta, entonces ahora es bonito, ¿no? Ya salimos del pánico. Entonces esto fue la primera parte en que pudimos trabajar todos juntos para hacer algo súper entretenido, hacer mega esfuerzo, alumnos se entrenaron en esto. Nosotros también nos entrenamos en eso, se armaron laboratorios producto de esto. ¿Cómo decirlo? El gobierno también se empezó a dar cuenta de que estábamos pudiendo hacer este tipo de cosas, así que empezamos a llamar un poquito más la atención. Entonces ahora actualmente está todo pasando. Han pasado yo creo que 2 puntos también súper importantes. Una fue la formación del Instituto SAFIR, digamos, adquisición de fondos súper grandes con el desafío de armar una estructura mucho más organizada dentro del campo científico de la física particular en Chile, reuniendo muchas universidades, porque el principio de esto solo partió con la Santa María y la Católica, ahora está la Andrés Bello, también está la Universidad de La Serena, también está la SECHEN involucrada, etcétera, etcétera. Entonces ha crecido de manera exponencial la cantidad de gente y sobre todo organizarnos para poder trabajar en conjunto, para poder seguir, digamos, up to the task, ¿no es cierto?, por ser parte de estos laboratorios. Y bueno, el Presi nos vino a visitar en el año pasado, julio del año pasado, con la idea de formalizar aún más nuestra colaboración en CERN, ¿ya? Entonces nosotros ahora, como les dije, estamos como en una etapa de colaboración meramente científica. Entonces ahora el gobierno está viendo que estamos, parece que un poco más preparados para una relación más formal y abrirse a otros campos también, y no solamente en lo científico, en el paper, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en todo un proceso de postulación para que Chile pase a ser Estado miembro asociado de CERN, y eso abre las puertas, ¿no es cierto?, no solo en cuanto a la ciencia, sino que también a la industria. Entonces ahora la industria chilena va a poder aplicar, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, los open calls, que se olvidó la palabra, las licitaciones, muchas gracias, las licitaciones de CERN. También entrenamiento, ahora se nos abre la puerta, por ejemplo, para entrenar a técnicos. O sea, yo estoy peleando porque el DUOC BP es que va a poder mandar a técnicos a entrenarse allá, pueden ir a trabajar allá, todo como parte de este tema de la asociación, ¿ya? Entonces está todo pasando hoy en día, estamos ahí, estamos trabajando para que ojalá esta cosa funcione y que Chile después obviamente saque provecho. Yo estoy muerta de susto saber qué va a pasar después, pero estamos trabajando para que se pueda sacar todo el provecho. Bueno, volviendo digamos, a la ciencia, quiero decir que hay mucho por hacer todavía, hay millones de preguntas en cuanto a los bloques fundamentales del universo, no tenemos idea por qué los quarks, por qué son 6, qué pasa con los leptones, hay mucho todavía ¿cómo se llama?, que investigar, y eso significa que todavía queda mucho o mucha potencialidad, ¿no es cierto?, para estos grandes experimentos que están chorreando, ¿no es cierto?, estas cosas en la industria y todo el tema.
¿Qué hago yo al respecto? A mi parecer, o sea, yo soy científica, no puedo salirme de ahí, entonces obviamente tengo que mirar esto con ese prisma. Para mí hay una diferencia entre el presente en la física partícula y también en el futuro en la física partícula. Entonces, desde el punto de vista del presente física partícula, yo trabajo directamente con Atlas, ese es el detector de mi elección, digamos. Y me preocupo de participar tanto en el mantenimiento y las mejoras del detector. Entonces, por ejemplo, participé en la construcción de estos detectores que mandamos para allá, pero además ahora se vienen muchas mejoras en los próximos años y por ende tenemos que testear calidad de circuitos electrónicos, de detectores, etcétera. Y por fin ahora tenemos una sala limpia en la facultad, entonces ahora tenemos en nuestro poder electrónica que si no hubiésemos tenido la sala limpia no hubiésemos podido ser capaz de aprender de eso ni tampoco hacer testeos sobre ello. Eso por un lado, el punto de vista de la máquina, pero también mi más fuerte y lo que más me gusta es el análisis de datos. La cantidad de data que se toma en esta cuestión es tan grande que de hecho tenemos que botar a la basura gran parte de la data. No existe servicio en el mundo de poder gastar toda la cantidad de colisiones, de poder guardar, perdón, toda la cantidad de colisiones que hay acá adentro. Entonces tenemos un sistema que gatilla qué guardar y qué no, qué es interesante y qué no es interesante. Y aún así estamos en la línea de Instagram, Facebook en términos de data. Entonces, para el que le gusta la ciencia de datos, o sea, aquí hay una potencialidad gigantesca para hacer nuevos modelos de algoritmos de machine learning, fast machine learning y qué sé yo, millones de cuestiones, ¿ya? Entonces, a mí me gusta la parte de analizar los datos, pero obviamente siempre con la idea de mirar qué procesos podrían ser interesantes y sobre todo ahora qué es lo que sigue, qué es lo nuevo. El bosón de Higgs ya está. Yo en mi doctorado participé en el cálculo de la masa de este gallo, fue maravilloso, pero ahora ¿qué es lo que se viene? ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo? Entonces hay que buscar, ¿no es cierto?, barrer esta data, limpiarla, por ejemplo, ocupar algoritmos de machine learning para poder diferenciar entre la señal que yo quiero, porque es chiquitita, es poquita, es súper poco probable, con respecto a un background que es gigantesco, entonces ahí la categorización, la clasificación en los algoritmos me ayudan mucho. Entonces, eso es desde el punto de vista del presente de la física partícula, eso es lo que está pasando ahora. El gran colisionador de hadrones tiene vida hasta el 2041, ¿ya? Hasta ahí la máquina va a estar prendida, hasta ahí se va a utilizar. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el futuro de la física particular? ¿Y qué es lo que se viene después? ¿Ya? Entonces esto me mantiene con una patita pensando también en cuando se pague la máquina que voy a hacer yo después. Entonces ahora se está discutiendo precisamente cuál es el proyecto que se viene, qué es lo mejor, qué configuración. O sea, aquí tengo una suerte de clasificación de posibilidades que hay, entonces tengo aceleradores que son circulares, que pueden chocar protones, que pueden chocar muones, incluso se está discutiendo que se pueden chocar electrones y positrones, pero también está la posibilidad de colisionadores lineales. Ya uno los pone en la balanza, tiene los pros, los contras, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, actualmente estoy terminando un estudio en un colisionador lineal que se llama CLIC, pero ya me estoy yendo más y me estoy yendo al Future Circular Collider, que es un colisionador que va a estar en las mismas dependencias del que actualmente hoy es el gran colisionador, y estamos hablando de un monstruo de casi 100 kilómetros de circunferencia y ya estamos. Pero para convencer a la comunidad, ¿no es cierto?, de que los países en el mundo pasen plata para hacer este tipo de cosas, hay que hacer el caso físico y eso implica entender cómo se vería esta pregunta que me estoy tratando de responder súper importante con respecto a los bloques fundamentales de naturaleza en este gallo. ¿Es capaz este animal de aquí de poder ver con una cierta certeza esta cosa? ¿Le da o no le da? ¿Ya? Ese es el juego que uno tiene que hacer y eso es el caso físico de estos gallos a futuro. No puedo dejar de mencionar que tengo esta patita de divulgación, ¿no es cierto? Este es mi taller que se llama Niñas Atómicas y esta fue la versión del año pasado, pueden ver mi cara, ahí pasándolo chancho, en el cual tenemos niñas que son de primero o segundo medio, les enseñamos a armar un detector de muones de cero, toman data con ese detector de muones y luego analizan esa data para concluir algo o alguna pregunta que ya se pueden hacer, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Entonces les enseñamos un poquito de física partícula, les enseñamos a programar, les enseñamos a leer gráficos, ¿no es cierto?, a interpretar la data. Y además también tenemos un cuerpo de tutoras que son de pregrado en física, estamos buscando también ingenieras, si a alguien le interesa, que también puedan participar, ¿no es cierto?, como tutoras de estas niñas, con la idea de que
se den cuenta que pueden hacer ciencia y a la hora de decidir qué quieren hacer, si no eligen ciencia, bueno, fue porque realmente no les gustaba y no porque pensaban que no podían, ¿ya? Esa es como la idea general del taller. Y ya, con esto termino. Bueno, espero haberles traspasado todo lo que es el mundo de la física partícula, sobre todo en Chile. Yo partí de alumna pregrado, digamos, en esto, entonces yo he visto en verdad, realmente soy testigo de cómo ha crecido esta cosa y ahora yo estoy trabajando, digamos, en los hombros de todos estos personajes que han estado desde distintas aristas tratando de cooperar y tratando de hacer cada vez más sólida nuestra relación con CERN y con los experimentos en física particular. Así que les agradezco toda la atención y cualquier duda me pregunten. Muchas gracias, Francisca. ¿Preguntas? Yo acá, siempre el imbécil va primero, así que... una pregunta, porque siempre... ¿Por qué más grande? ¿Por qué 27 kilómetros pues 100? Si es algo circular, si lo podríamos dar más vueltas, como dicen. Sí. Y es por ignorancia. Sí, no, eso simplemente es lo que te da la tecnología, los campos, digamos, eléctricos y los imanes que uno tiene para poder acelerarla. O sea, no basta con un número infinito de vueltas, sino que también basta con el grande, digamos, del círculo para poder llegar a estas energías gigantes, que ya estamos hablando 100 teraelectronvolts. Ahora estamos en la orden de 10 teraelectronvolts. Estos son 100 teraelectronvolts, ¿ya? Entonces, claro, pues se necesita más grande para que la tecnología misma logre acelerarlo más por cada vuelta. Ese es el punto. Eso es lo que quería decir. Y ahí el gravitrón, porque con ese de 100 kilómetros, ¿podríamos verlo o es un tema de sensores que no está fallando? Sí, o sea, es tan débil, o sea, como les dije, la fuerza gravitacional en esta escala es una mugre, o sea ya el neutrino es algo complicado de mirar porque interactúa débil, el gravitón es aún peor, o sea, en verdad, estamos hablando si la fuerza la fuerte fuese del orden 1, la de gravedad es 10 a la menos 19, ese es el orden de magnitud, entonces no. Y yo diría que la comunidad científica como que no está preocupada de eso todavía. Hubo un momento que hubo un clímax, diría yo, en términos de las disciplinas, porque lo que pasa es que hay una lógica detrás de eso, en meter la gravitación en todo esto, porque en la historia se vio que, no sé, pues estábamos acá en la Tierra y veíamos que la manzana caía, eso nos dijo Newton, pero además también veíamos a los cuerpos celestes girando en torno a ellos. En un principio se pensaban que eran dos cosas de naturaleza distintas, ¿no es cierto?, que no pertenecían una ni a la otra. Y después nos dimos cuenta que, bueno, en verdad la fuerza de peso es un caso particular de la ley de gravitación. Entonces se juntan esas dos cosas. Lo mismo pasó con la electricidad y el magnetismo. Dos fenómenos completamente distintos que también pensaron que estaban separados. Llega Maxwell con su ecuación y dice, no, ¿sabéis qué? Estas cuestiones vienen de la misma, son de la misma naturaleza. Y eso también ha crecido desde el punto de vista de las interacciones electrodébiles. También, entonces, como que estas tres fuerzas se están metiendo en la misma juguera y se están entendiendo que vienen todas más o menos de lo mismo, entonces está la gravedad ahí al lado, de cierta manera como molestando, y muchos eran de la teoría de gran unificación, de tratar de meterla a toda costa y que esa fuera como la gran ecuación del universo, ¿no es cierto?, y que puedes explicar todo, pero hasta ahí es muy pequeña y no nos da para mirarla todo. Sí, tengo una pregunta con respecto justamente a eso. El futuro se está pensando en ampliar este acelerador, pero ¿qué pasa con los detectores? Porque en el fondo, si es que las señales son bajas, si es que al final la capacidad de detectar está justamente social, machine learning, ¿qué se está haciendo por el lado de los detectores? Sí, ahí hay harta tecnología nueva que está tratando de abordar. Los detectores en sí, en general, están hechos en capas. La primera capa usualmente se usa para poder medir el camino que dejan en puntos en el espacio la partícula, y ahí lo que se está usando mucho es píxeles, o sea, cámaras de celulares, ¿no es cierto?, multiplicadas por 15.000 módulos que hacen lo mismo. Entonces, creo, lo que yo veo, digamos, yo no soy tan experta en esto, es que cada vez se están tratando de hacer los píxeles cada vez más pequeños, cada vez más rápidos, que además también puedan soportar la radiación. Entonces, por ejemplo, en lo que yo les comenté que estamos testeando ahora unos circuitos en el laboratorio, es porque se viene un nuevo régimen que se le llama High Luminosity. Lo único que quiero decir con eso es que
vamos a hacer colisionar aún más protones de los punches. Entonces, cuando tú que ahora colisionamos 10% nomás, ahora la idea es subir a 50% de colisión. Entonces, toda esa radiación tiene que soportar, ¿no es cierto?, toda esta electrónica, los cables, todo eso. Entonces, va por ahí en términos de las trazas. Después están los calorímetros que tienen que ver con materiales que absorben la energía de las partículas, las paran, y ahí no sé muy bien para dónde va, creo que tiene que ver con el timing, la precisión de calcular los timings del cálculo de la absorción de la energía, no tengo mucho que decir. Y después está el sistema de muones, y el sistema de muones, en el upgrade que participamos nosotros, fue hacer una configuración geométrica de un detector que es gaseoso para poder permitirnos decidir rápidamente qué es lo que estaba pasando por ahí, porque en la que teníamos antes era súper lento. Entonces, eso nos permite en el fondo ser más precisos porque sé con mayor confiabilidad que lo que está pasando por ahí es lo que necesito. Entonces, por ahí va la cosa, pero hay de cosas que no te estoy mencionando o que no sé. Francisca, buenísima la presentación, gracias. Yo tenía otra pregunta que va muy relacionada, tú contaste, bueno, que se abre todo un campo ahí en Data Science. ¿Qué otras áreas también son complementarias, pensando que estamos aquí sentados en el marco del doctorado con la industria? ¿Qué otras áreas tú ves que son complementarias con las que se pueden trabajar en conjunto que nos permitan también apoyar ahí? Sí, a ver, lo que yo he visto directamente tiene que ver con ingeniería eléctrica y en todo su esplendor, digamos, ingeniería mecánica también mucho, o sea, todos estos detectores, todo el complejo, digamos, necesita una estructura mecánica que sea capaz de soportar, no sé, pues todo el peso de las toneladas, los detectores, dónde tienen que ir los cables, eso todo son ingenieros mecánicos, o hacer incluso una herramienta para poder testear algo que necesitamos hacer. Eso es lo que yo he visto. Y también pasando de eso al cuerpo técnico, eso yo creo que es lo que más me gusta hacer énfasis, porque también necesitamos técnicos eléctricos, técnicos mecánicos, todo lo que sea la parte de soporte, digamos, de esto. Después también está el software. Todo este monstruo tiene un software detrás que tiene que ver con simular los procesos, simular el detector, entender cómo funciona la máquina y poder digamos, tener de alguna manera la posibilidad de poder emular lo que estamos mirando para poder decir lo vamos a ver o no lo vamos a ver, o poder contrastar eso con lo que en verdad estamos mirando en data real. Entonces, ahí computing es una cosa gigantesca. También está la grid. La grid es la red de datos más grande, entonces hay una tecnología, supongo, de servidores que también tiene que ser muy interesante explorar, que yo la uso más bien, pero está ahí, digamos. O sea, hay gente que viene solamente de computing science, ponte tú, a CERN solamente a ver ese tipo de cosas, que no necesariamente es físico, eso es lo que quiero decir. Sí, gracias. Sí, gracias por la presentación, Francisca. Respecto a tu pregunta, y supongo que la respuesta tenía que ver con eso de... Se habla mucho de los técnicos de instrumentación o técnicos físicos, escuchado en otras partes que existen, que se pueden preparar en una escuela de ingeniería, pero a veces con la palabra técnico uno tiende a pensar que es algo que alguien puede estudiar en 2-3 años. ¿Ya? Pero me imagino que estos técnicos que se requieren son técnicos con tanta preparación como un posgrado. ¿No? No es un... Eso es lo más interesante. Ah, o sea, yo de experiencia propia, con el tema del ensamblaje de los detectores, por ejemplo, en mi laboratorio tenía al ingeniero trabajando conmigo y tenía a 2, hasta tuve 3 técnicos en su minuto cuando estaba más álgida, digamos, el tema de la construcción. Y ellos venían de distintos institutos, digamos, algún, creo que había uno de Linacap, uno del Duoc, qué sé yo, y ellos fueron capaces de entrenarse rápidamente porque también el trabajo técnico no tiene que ver con que a él se le ocurra el diseño de la electrónica. Él lo que tiene que hacer es entender la electrónica y ser capaz de testearla, por ejemplo, y decir la calidad de este gallo está funcionando bien, está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces yo vi cómo ellos se entrenaron con nosotros armando los detectores, e incluso uno de ellos ahora está de técnico en un laboratorio en la Universidad de Edimburgo, está trabajando feliz allá. Y abriéndole las puertas mucho más, porque la Universidad de Edimburgo es un laboratorio que tiene 10 veces mejor que el de nosotros, digamos. Entonces él está trabajando ahora con otra maquinaria, está aprendiendo otras cosas, entonces yo creo que más bien no es ver la potencialidad de los técnicos como alguien que ya está listo para trabajar, sino que más bien verlo como un entrenamiento para ellos, para trabajar en esto. Ya es eso más bien. Entonces no es que tú tengas que llegar sabiendo todo, sino que entrénate y si te gustó, bueno, ojalá que te quedes en el área. Sí.
volviendo ahí a los experimentos, etcétera, entonces, claro, ustedes generan una serie de experimentos para poder ver algo, medirlo, detectarlo, pero no se podría tratar de medir en experimentos naturales. Sí, Claro. hay muchos, sí, sí, sí. De hecho, la fuente, esta es la manera artificial de crear partículas. La manera natural de crear partículas es a través de viendo rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que vienen desde afuera del universo interactúan con las moléculas de la atmósfera y ahí crean una shower de partículas entre piones, muones, etcétera, etcétera. Y ahí hay mucho campo también para ver, pero no abarca, no accedemos a la escala energética que se necesita para acceder a estos momentos, poquitos momentos después del Big Bang. No le da, es una ventana más chica, digamos. Pero hay. No, claro, pensaba yo, pero así como una cosa futura, hay que uno mandar a un detector a algún lugar. Además, puede ser. Sí, sí. Sí, tenemos, o probablemente se podría hacer algo así. Sí. Súper. ¿En la casa alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, Francisca, por tu tiempo. Gracias a todos por haber asistido y la próxima semana los invitamos a otro seminario. Ahí nos va a presentar Guillermo Oroz. Muchas gracias, Francisca. Nada, gracias a ti por la invitación, gracias a todos por venir. Gracias. Y ahí en la casa también. Te pasaba. Nada, espero que haya servido. No, no sé. Verbo. Hola. Perfecto. Carlos, ¿no? La Francisca, sí, la presentación periodista nos mandó la hora. Así como